Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy seguimos hablando de Latinoamérica, del Caribe, un nuevo capítulo de la agresión de los Estados Unidos contra esta zona de paz. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que cualquier operación para enfrentar el tráfico de drogas, como el reciente ataque de Estados Unidos a una pequeña lancha en el Caribe, debe cumplir con la ley internacional. La portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, aclaró que los delitos relacionados con las drogas no justifican la pena de muerte. Y por otro lado, el gobierno de Venezuela pues también se ha pronunciado. El ministro del Interior, Justicia y Paz de este país, Diosdado Cabello, instó al organismo a enfocar de manera correcta la situación en el Caribe y a condenar sobre todo el asedio que tiene Estados Unidos contra Venezuela, en lugar de enfocarse en o preocuparse por una supuesta tensión en el Caribe. Y por supuesto esto ha generado también desde otros escenarios pues algunos debates en torno al accionar de los Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico. Lo que sí tiene muy claro Venezuela es que en lugar de preocuparse la ONU por una tensión que no existe por parte de los venezolanos, lo que ocurre en el Caribe es la más grande amenaza que se ha visto en el continente en los últimos 100 años. Vamos a analizar este tema, pero antes recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene nuevamente con el código QR para que usted pueda participar de esta pregunta que dice de la siguiente manera. Ahí la tenemos. La ONU efectivamente ha tenido en su accionar y advierte a los Estados Unidos que el uso de la fuerza letal al combatir el narcotráfico debe cumplir con las leyes internacionales. Ahí están las opciones. Le invitamos, por supuesto, a participar. Más adelante vemos el contenido precisamente de lo que a través de redes sociales ustedes nos ofrecen con su opinión. Vamos de inmediato al tema. Vamos a analizar rápidamente desde el estudio mi invitada, Mónica Bruckmann, sociopolitóloga, académica peruana. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo. Bienvenida. Hola Luis, buenas noches. Un placer estar contigo esta noche y con el público de Telesur que nos acompaña. Nuevo capítulo en la trama de Estados Unidos, sus operaciones en el Caribe, con esta llamada lucha contra el narcotráfico, las leyes internacionales por otro lado. ¿Qué ocurre en el Caribe? Lo que estamos viendo es un conjunto de provocaciones de Estados Unidos en la región, un reposicionamiento militar en el Caribe, pero no solamente en el Caribe. Es importante observar que este reposicionamiento militar en Estados Unidos incluye presiones para una base militar en Gorgona, en Colombia, la base militar en Galápagos, en el Ecuador, en convenio con el actual presidente de ese país, Noboa. Y la base de Galápagos es muy interesante porque está muy cerca al Canal de Panamá, con todo lo que este corredor comercial significa, muy cerca al puerto de Chancay en Perú, claro, que en este momento hace parte de lo que es un proyecto de un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y se construye con inversión china a través de la empresa COSCO. Entonces lo que vemos es un reposicionamiento militar que de un lado realiza una serie de provocaciones particularmente al gobierno de Venezuela, otro tipo de provocaciones de injerencia política al gobierno de Brasil. Todo esto forma parte de un, digamos, de un proceso muy articulado. Y en el Pacífico, el dominio de los grandes puertos, el puerto de Chancay en ese momento es el más importante de la región, y de la costa del Pacífico de América del Sur. Entonces es un proceso realmente muy integral de reorganización de los intereses militares en la región. Sí, por otro lado hay algunos analistas que nos comentan que esto también va en esa dirección de desviar un poco la atención de lo que ocurre realmente dentro de los Estados Unidos en materia económica, en materia social, y esto representa precisamente un desvío de la situación. ¿Estás de acuerdo? ¿Se justifica esa...? Mira, Estados Unidos está teniendo, y yo creo que en las próximas semanas y meses va a tener muchas más presiones y tensiones internas. Primero por la política de Trump de regresar a
tecnologías, ciclos tecnológicos que están ya entrando en desuso, como la fabricación de los vehículos convencionales, el cierre de varias fábricas que producen este tipo de vehículos eléctricos que les fue retirada el incentivo de ese país. Entonces lo que vemos es que se está generando un proceso de desempleo, se está generando un proceso de inflación que fue una de las banderas de la campaña de Trump, fue exactamente controlar la inflación. Entonces vemos que hay un conjunto de presiones internas que se van a agudizar, yo creo, en las próximas semanas y meses, pero también un conjunto de tensiones con los otros poderes, con el legislativo, etc. Entonces sí hay tensiones internas y lo que está haciendo a nivel internacional es este manotazo de ahogado, de militarizar sus relaciones, utilizar la guerra tarifaria como un instrumento militar. Y con esto lo que está consiguiendo es muy interesante, es un nivel de creciente aislamiento internacional. Si vemos, por ejemplo, de la declaración de la CELAC en este momento, de los 33 países de CELAC, 21 votaron contra el accionar militar de Estados Unidos en el Caribe, es decir, 2/3 de CELAC se oponen a la política de militarización. Sí, ya vamos a hablar más adelante del tema CELAC. Vamos a ver qué dijo el presidente Nicolás Maduro en medio de todo este asedio. Destacaba que fuerzas militares del país no son imperialistas y tampoco responden a una ideología guerrerista, una práctica en la que sí destaca el imperio norteamericano, según sus palabras. Esto decía. No hemos tenido, no tenemos, ni jamás tendremos una doctrina militar guerrerista, imperialista, colonialista. No hemos agredido, ni agrediremos jamás a ningún pueblo del planeta, y menos de nuestra región. Es la gran diferencia ética, moral, política, ideológica, humana y militar con los ejércitos imperialistas que hemos conocido ayer y que conocemos hoy. Ellos tienen los planes para conquistar, someter, colonizar y dominar al mundo. Allá ellos con sus planes. Nosotros tenemos planes para que Venezuela reine la paz, la estabilidad, la tranquilidad y la unión nacional articulada con el nuevo mundo multipolar que ya nació. Esos son nuestros planes. Ahí teníamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mónica, Venezuela llama a la ONU de alguna manera a que se pronuncie sobre la situación en el Mar Caribe de manera correcta, es decir, condenar el asedio de los Estados Unidos contra este país latinoamericano en lugar de presentar como una especie de tensión militar que en realidad, como dice el gobierno venezolano, no existe entre ambos países. ¿Por qué es importante este llamado? Es importante porque coloca el punto sobre las IES. En realidad no se trata de una intervención militar de una embarcación que traficaba drogas. Se trata de toda una política muy articulada de intervención y de posicionamiento militar en el Caribe y en el resto de la costa del Pacífico de América del Sur. Entonces, yo creo que es importante llamar atención a los hechos como ellos son y no caer en la falsa presentación de los hechos, que es lo que Estados Unidos está haciendo en este momento. ¿Qué precedentes observas tú sobre estas acciones de Estados Unidos y sobre todo la mediática internacional? Hoy en día ha sido el tema del narcotráfico, anteriormente era pues temas políticos diferentes y esto efectivamente se va estructurando siempre a través de una narrativa mediática. ¿Qué precedentes estás viendo? Porque en los últimos meses la agresión a Venezuela y varios frentes que ha tenido este país se han multiplicado en los últimos meses. Bueno, siempre se ha buscado desde la lógica de Estados Unidos el enemigo. Sea un enemigo interno, sea un enemigo externo. Este enemigo era el comunismo internacional, este enemigo en algún momento fue, sobre todo desde el 2001 en adelante, el terrorismo, el terrorista, y mira qué interesante, nunca se definió qué cosa era
un accionar terrorista. ¿Qué cosa era un terrorista? Pero sí se definieron un conjunto de puniciones absolutamente brutales contra aquello que era terrorismo sin definición. Por lo tanto, era un concepto que se aplicaba de manera bastante conveniente según la correlación de fuerzas y los intereses de Estados Unidos. Y en este momento, entonces, es el narcoterrorismo. Entonces, es la búsqueda de un enemigo contra el cual hay que luchar y que es un pretexto para desarrollar esta lucha de espectro total, esta lucha que moviliza además otros elementos de las fuerzas, no solamente la militar, digamos que es la extrema, pero hay otros elementos que forman parte de una injerencia simultánea a través de todos los mecanismos posibles de presión y de injerencia política, económica, comercial, etc. Gerencia económica que tiene que ver con los recursos naturales de este país. Veíamos a Marco Rubio pasando revista en Ecuador a los intereses de los Estados Unidos. Pero por supuesto, es un nuevo momento de la disputa global por recursos naturales estratégicos que ellos llaman críticos. Los minerales críticos para la transición energética, los minerales críticos para la electromovilidad, críticos desde la perspectiva de quien no tiene estos recursos naturales estratégicos y que necesita accederlos ahí donde ellos estén, que es decir, son territorios que están fuera de su territorio continental y de ultramar, principalmente América Latina y principalmente América del Sur. Petróleo, Petróleo, litio, níquel, es decir, cobre, todos estos recursos, minerales metálicos y no metálicos y fuentes de energía primaria fósiles son indispensables para la economía mundial en general, para la economía de Estados Unidos, de Europa, etc. Entonces, es un aspecto muy interesante porque detrás de esto está el acceso, la gestión y la apropiación de estos recursos naturales estratégicos y al mismo tiempo una injerencia política, económica. Pero una cosa interesante es que en este momento Estados Unidos no tiene más condiciones de ofrecer nada que no sea la guerra y acuerdos de seguridad a sus aliados y socios, sean latinoamericanos o sea europeos. De hecho, veíamos hoy al presidente Donald Trump cambiándole el nombre a lo que es una de las grandes organizaciones de defensa en este país, diciendo que ahora es la cartera de guerra. Y por otro lado, veíamos a Marco Rubio, por supuesto, teniendo esta actitud guerrerista, ¿no? Hablábamos del tema del narcotráfico antes de la pausa, porque, por ejemplo, en Ecuador vuelven otra vez las bases militares y efectivamente el consumo, pero también la producción dentro de ese país ha aumentado, se ha multiplicado según la ONU, ¿no? ¿Qué le está ofreciendo entonces Estados Unidos desde el punto de vista militar en estas bases? Inclusive no solamente le está ofreciendo acuerdos de seguridad, de defensa, hacerse cargo de la seguridad interna, etcétera, sino una cosa muy curiosa, Estados Unidos está utilizando recursos nacionales de países que financian las bases militares que Estados Unidos utiliza en la región y de alguna manera parte de los recursos que necesita esta estrategia militar de Estados Unidos son financiados por los propios países latinoamericanos con quien Estados Unidos tiene una relación más próxima. Entonces ahí hay una diferencia muy grande entre lo que ofrece China en este momento a la región. China ofrece fondos para el desarrollo, China ofrece inversiones en infraestructura, China ofrece, es decir, Estados Unidos no tiene nada que ofrecer y los países, inclusive aquellos más ligados ideológicamente a Estados Unidos, no tienen cómo no continuar funcionando sin continuar aproximándose a China. Y una cosa muy interesante además es que en este proceso lo que Trump está consiguiendo con la guerra tarifaria, que es un instrumento poderosísimo y de guerra, sí, ha empleado desde el inicio de su gestión, está generando una reaproximación de los países de la región, tanto para el comercio intrarregional como para la cooperación, para enfrentar esta guerra tributaria de Estados Unidos. Entonces, está generando un efecto de alguna manera, reunificación de la región en torno a algunos objetivos comunes contra la guerra tarifaria. Eso es un proceso muy interesante que está iniciando ahora, pero yo creo que en los próximos meses se va a profundizar. El sur global y también ese importante llamado iniciativa de la gobernanza global que decía China recientemente. Vamos a seguir analizando el tema, si me permites, Mónica, luego de esta breve pausa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en nuestra encuesta. Más adelante, con los resultados, vamos a compartirlos con ustedes. Por el momento, vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en el Caribe, en Latinoamérica. Y bueno, recientemente, pues con todo este despliegue de Estados Unidos en el Caribe, la comunidad de estados, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha expresado su preocupación por las agresiones de Washington en un comunicado firmado por los países miembros. Ya nos comentaba nuestra invitada, pues se ha argumentado que Latinoamérica fue declarada territorio de paz. Recordaban ese compromiso adoptado por países miembros y sustentados en una serie de principios que defienden la soberanía de los países y sus derechos inalienables, sobre todo a la autodeterminación. El documento destaca que el Tratado de Tlatelolco constituye un hito histórico que contribuyó en la proclamación precisamente de una América Latina y el Caribe libre de armas nucleares, reflejando una vocación de paz, de seguridad colectiva y, por supuesto, la proscripción definitiva de armas nucleares como medio de coerción y amenaza. Para finalizar, la CELAC reconoce que el combate del crimen organizado en Latinoamérica es una amenaza para los pueblos pacíficos, por lo que hacen un llamado a promover el combate de manera justa en ese flagelo. Mónica Bruckmann con nosotros, sociopolitóloga, académica peruana, para poder entender este escenario. Durante 2025 ya se han registrado varios intentos similares de operaciones de falsa bandera que el gobierno califica de montajes orientados a manipular la opinión pública y encubrir de alguna manera las violaciones al derecho internacional de los Estados Unidos. Vemos un Marco Rubio, como decíamos, en Ecuador, diciendo no me importa la ONU, no me importa lo que diga la ONU. Veíamos a Donald Trump diciendo cualquier avión que sobrepase nuestra zona va a caer irremediablemente. Entonces, ¿qué significado tiene este documento de la CELAC en medio de toda una zona económica que es un ambiente que se desfasa completamente de lo que estos barcos, estos buques de guerra están haciendo en el Caribe hoy en día? Ese documento, ¿qué simboliza? Bueno, ese documento es importantísimo porque es una reacción de defensa, como tú mismo lo has dicho, de soberanía de los países, de autodeterminación, pero principalmente de defensa de una agenda de paz en la región. Y yo creo que ha sido importante una manifestación mayoritaria de los países de CELAC, lo que indica un proceso ya importante de aislamiento de Estados Unidos en la región y lo que indica el fortalecimiento de la CELAC como espacio de coordinación, como espacio de integración, que creo que en los próximos tiempos va a tender a fortalecerse aún más como un instrumento de defensa de esta soberanía. Entonces yo creo que es clave esta declaración y esto muestra a Estados Unidos que estos intentos de injerencia y estas provocaciones pueden tener una respuesta creciente en la región. Esto es una alerta para la política externa de Trump y sobre todo la política en relación a América Latina. Ha sido un debate que en primer momento mencionaba el propio presidente pro tempore de la CELAC en este momento, el presidente colombiano Gustavo Petro, y que mencionaba la importancia, ¿no?, de la unión latinoamericana. En medio de toda esta coyuntura, ¿sí se ha logrado ese objetivo? ¿Ves que todavía queda mucho desafío en ese sentido o por el contrario, Venezuela está sola en el continente? Mira, esto continúa siendo un desafío. Si hablamos de la unidad de nuestros pueblos, después de ese gran avance en los procesos de integración soberana de los primeros 15 años del siglo XXI, lo que nuestra región experimentó es una destrucción muy rápida, muy acelerada de los espacios de integración por visiones de derecha o de ultraderecha que llegaron a los gobiernos. Es decir, somos la única región que se desintegró en un momento en que África recupera su visión panafricana, el mundo asiático se reorganiza, nueva ruta de la sed, etc. Entonces yo creo que es un momento importante para repensar la integración regional, primero como un instrumento de defensa frente a agresiones internacionales, frente a agresiones de Estados Unidos principalmente. No hay mayor instrumento que la unidad de nuestros países. Y yo creo que esto lo demostró mucho UNASUR en la época en que el Consejo de Defensa Suramericano se convirtió en un instrumento muy importante
para quebrar el paradigma del vecino como potencial adversario y enemigo para el vecino como colaborador estratégico. Y esta quiebra de este paradigma fue fundamental para avanzar en el proceso de integración. Yo creo que estamos a las puertas de una recuperación de estos espacios de integración este espacio seguramente nos llevará a otro tipo de cooperación económica, científica, tecnológica, que es lo que ya estamos viendo. México se está reaproximando a Brasil, justamente para reaccionar frente a lo que se viene como guerra tarifaria con México también y con Brasilia en este momento, que tiene la imposición desde el inicio de este mes de 50% de tarifas a las exportaciones o a las importaciones desde Brasil. Entonces, lo que vemos es que la fuerza y la materialidad de las amenazas de Estados Unidos tarifarias o de guerra están reorganizando los intereses de la región y están promoviendo una mayor aproximación entre los países de la región. Y yo comentaba del sur global incluso, porque hay una reunión dentro de poco, en unos días ya el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, convocaba esta reunión de los BRICS para poder darle frente, ¿no?, a esa agresión desde el punto de vista comercial. No, exactamente. Entonces, para responder a tu pregunta, de ninguna manera Venezuela está sola. Venezuela está mostrando que lo que se viene es un proceso gravísimo, mucho más violento de la historia reciente y que la única forma de enfrentarlo es a través de la unidad. Sí. Justamente esa unidad es lo que ha agradecido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de esta declaración de la CELAC. Escuchamos. Quiero agradecer a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, por el contundente comunicado, pronunciamiento que han sacado rechazando las amenazas militares en el Caribe, la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y respaldando al pueblo de Venezuela en su derecho a la convivencia, a la paz. Verdaderamente es un comunicado que marca la pauta de lo que es la reacción del mundo, reacción positiva de los pueblos, diciendo América Latina y el Caribe es territorio de paz, no es territorio de ambiciones ni amenazas imperiales. Agradezco a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro y un contraste, Mónica, con, por ejemplo, esta visita de Marco Rubio, reitero nuevamente, hacia Ecuador, un país con una crisis multidimensional, por supuesto el tema de la seguridad en el último semestre, las cifras de asesinados por esta violencia ha sido impresionante. No solamente eso, sino otros países que también tienen una política liberal, por ejemplo, como Argentina, que han tenido también sus problemas desde el punto de vista social. No solamente se está viendo esa división que estamos hablando desde el punto de vista de posiciones en el Caribe, sino también desde lo económico, desde lo social, en una América Latina en disputa. ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto. Una cosa muy importante a observar es que estos proyectos, tanto en el Ecuador como en Argentina, son absolutamente impopulares. En el caso de Ecuador es gritante el aumento de la miseria, de la pobreza, la destrucción de los servicios públicos, salud, educación, es realmente una calamidad. Después de lo que vivimos durante los gobiernos de Rafael Correa, ver la destrucción del Ecuador, inclusive la destrucción de un sistema jurídico que lo que hace es, digamos, perseguir a sus enemigos políticos, perseguir a sus adversarios. Es una cosa totalmente violenta. En el caso de Argentina, bueno, es interesante ver que Milei continúa con su adhesión ideológica al presidente Trump y, sin embargo, necesita cada vez de China para los SWIFT, para los swap, para poder de alguna manera administrar la deuda pública que tiene y la deuda externa. Entonces, ahí tú ves que realmente estas adhesiones son ideológicas y tienen cada vez menos una materialidad en una reciprocidad económica que Estados Unidos puede ofrecer. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, yo creo que la materialidad de la economía se va a imponer. Y definitivamente es un momento en que Estados Unidos atraviesa por una gravísima crisis económica
de la que no se pudo recuperar en el 2008, de la que no se puede recuperar desde 2020, con una deuda pública gigantesca, la mayor deuda pública del mundo, 40% de esa deuda es externa y está en manos de Japón, de China, etcétera, pero además con un proceso inflacionario muy importante. Entonces, ¿es posible que Estados Unidos continúe financiando guerras en el mundo? Mira, se habla poco sobre esto, pero Estados Unidos en varios momentos en los últimos 2 años estuvo al borde de la bancarrota. ¿En qué sentido? El límite constitucional que tiene Estados Unidos de la deuda pública fue casi superado en varios momentos. Y esto obligó a una negociación entre republicanos y demócratas para elevar el nivel de la deuda pública permitido legalmente en Estados Unidos. Entonces está en el abismo de una bancarrota. Es una economía bastante debilitada, es una economía que Trump propuso a sus electores reindustrializar el país y vemos que es absolutamente difícil, por no decir imposible, un proceso de reindustrialización en un país con el tipo de política económica que tiene Trump. Y una reorganización internacional y comercial que, por supuesto, va a permitir nuevos caminos para otros países que han tenido pues, un impacto arancelario bastante importante. Brasil, por ejemplo. En el caso de Brasil es muy interesante. Desde el inicio de las tarifas del 50% a las importaciones desde Brasil en Estados Unidos, Brasil disminuyó sus exportaciones hacia Estados Unidos en 18-19%. Correcto. Sin embargo, las exportaciones total de Brasil subieron en 3-4%. Y estas se dirigieron principalmente a China, a Argentina y otros países del mundo, del sur global. Entonces, digamos, globalmente lo que hizo Brasil es aumentar sus exportaciones, pero reorganizar esas exportaciones hacia otros destinos. Es una cosa interesante de ver que, digamos, la presión que hace Estados Unidos tiene sus límites en la propia debilidad económica que este país tiene. Y con mucha atención, como te decía, la próxima reunión del grupo de los BRICS y de lo que allí se acuerde en torno a este tema económico y comercial en el mundo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, fue un placer. Y antes de finalizar, quiero compartir contigo y con la audiencia el resultado de la encuesta. La ONU advierte a Estados Unidos que el uso de la fuerza letal al combatir el narcotráfico debe cumplir con las leyes internacionales. ¿Qué implica esto en la práctica? 43% de nuestros usuarios a esta hora dice Estados Unidos no responde a la ONU. 28% dice que Estados Unidos no cumple compromisos internacionales, como lo comentaba en su momento Noam Chomsky, no cumple Estados Unidos con ningún tratado internacional. Y un 29% de la audiencia dice Latinoamérica debe unirse frente a las agresiones. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir sus opiniones. Nosotros finalizamos esta emisión recordando www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.